Bueno, a partir de este momento comenzamos entonces la última parte de este tema de apologética. Estamos mirando entonces el tema de María. Voy a compartirles entonces la pantalla muy rápidamente. Ya pueden apagar las cámaras si quieren. Entonces, nos vamos aquí, ya está. Vamos a ver aquí. ¿Me confirma si están viendo pantalla completa o están viendo pantalla parcial? ¿Alguien que me diga, por favor? Completa, Héctor. Completa. Perfecto, perfecto, completa. Bueno, entonces estamos con el último tema que es el tema mariano. Con el tema de la maternidad divina de María, cerramos el ciclo de preguntas y respuestas que hacen los protestantes a nosotros los católicos. Y les decía que comenzaremos la próxima semana, Dios mediante, el tema escatológico, es decir, acerca del fin de los tiempos, la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que creemos nosotros los católicos con respecto a eso? Eso lo vamos a iniciar la próxima semana. Hoy cerraremos entonces el tema mariano con el dogma de la maternidad divina de María. Este dogma entonces tiene como dos partes. La primera parte la vamos a leer, que fue en el Concilio de Éfeso. Vamos a escuchar esta primera parte del dogma. Dice así: si alguno no confesare que el Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne del Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Bueno, entonces, en este concilio, el del de Éfeso en el 431, el Papa Clementino lo que está prácticamente confesando aquí es que la Santísima Virgen María es Madre de Dios. Ojo, solamente Madre de Dios. Esa es como la primera parte. Antiguamente la Iglesia, cuando declaraba un dogma, lo hacía como con el, ¿cómo se llama? Es como la expresión del anatema. La expresión del anatema es la expresión de sea renegado, sea maldito aquel que no crea. Maldito aquel que no crea en esto. Por eso termina diciendo sea anatema. Es decir, el que no crea en este dogma, sea anatema, sea maldito. Es prácticamente lo que está diciendo aquí el Papa. Esa era la forma antigua como se proclamaban los dogmas, como quien dice, estamos obligados a creer, pero había como una advertencia como medio complicada para nosotros entender en el día de hoy. Vuelvo y lo repito, si alguno no confesara que el Emmanuel, que es el Cristo, es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Y aquí quiero detenerme en un tema de por qué fue tan difícil esto de proclamar a María como la Madre de Dios. Porque el problema no era de María, el problema, había una discusión muy grande con Jesús, porque recordemos que había unos que decían que Jesús era solamente hombre, un hombre común y corriente, sí, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que hizo milagros, un hombre muy bueno, muy santo, pero era hombre. Entonces la categoría de Dios se la quitaban a Jesús, se la quitaban a Jesús. Habían otros que decían, no, Jesús era solamente Dios, Jesús no era hombre, era Dios solamente. Entonces, al decir eso, pues obviamente entró la duda. Bueno, ¿Jesús era solamente Dios o Jesús era solamente hombre? Entonces, si alguien trataba de hablar de María y decir que María era madre de Dios, pues entonces comenzaba el problema. No se había todavía resuelto el tema de si Jesús era Dios u hombre. Entonces, en esa época de los primeros siglos, antes de este concilio, se complicó todo. Entonces, hasta que por fin en el concilio de Nicea y de Constantinopla se definió que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, si alguien quiere preguntar qué porcentaje de Dios tenía Jesús y qué porcentaje de hombre tenía Jesús, entonces Dios es 100% Dios, Jesús es 100% Dios y Jesús es 100% hombre. Es decir, en él residen dos naturalezas, decía el concilio de Constantinopla, una naturaleza humana y una naturaleza divina, ¿cierto? Pero Jesús era tanto Dios como hombre. Entonces, ya después de que se resolvió esa discusión de Jesús, ahora se resuelve entonces el tema de María con este concilio, diciendo que María es la madre de Dios, ¿sí? Pero ¿cómo así la madre de Dios? Pues porque como ella es la mamá de Jesús, ¿verdad? Y Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, entonces por analogía se concluye de que María es la madre de Dios. Entonces, esto es como para que
tengamos el contexto, es el primer paso que se da en cuanto al dogma mariano, en cuanto a la maternidad de María como tal. ¿Listo? Pero viene luego otro concilio que es más reciente, el Concilio Vaticano II. Este Concilio Vaticano II que se dio en 1962 a 1965, fue el siglo pasado. Justamente en el Lumen Gentium, en el capítulo 8, dice así: la Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Así ha de encuadrarse en la visión de la Iglesia la contemplación amorosa de las maravillas que Dios ha obrado en su Santa Madre. Así pues, para gloria de la Virgen y consuelo nuestro, proclamamos a María Santísima, Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores, que la llaman Madre Amorosa, y queremos que de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título. Muy bien, entonces, esta primera parte, porque vamos a ver la segunda parte del dogma proclamado en el Concilio Vaticano II, básicamente está dando un segundo acento a la maternidad de María, mientras el concilio del que estamos hablando de Éfeso estaba diciendo que María es madre de Dios. En el Concilio Vaticano II se está diciendo que María además es madre de la Iglesia, está dándole un segundo título. Pero ¿por qué María es madre de la Iglesia? Bueno, también por deducción, porque es que la Iglesia, recordemos que es la esposa de Cristo, y la Iglesia somos nosotros, el pueblo de Dios. La Iglesia, recordemos que no son los curas, la Iglesia no son las monjas, la Iglesia no es el obispo, no son los diáconos, eso es el clero. El clero es una cosa, la Iglesia somos todos, los bautizados, los hombres, las mujeres, los niños, los adultos, todos formamos la Iglesia. Y la Iglesia, que es una comunidad de creyentes, conforman lo que es el pueblo creyente, el pueblo de Dios, es esa Iglesia que es la esposa de Cristo. Nosotros, entonces la Virgen María se convierte en madre de la Iglesia. María es madre de la Iglesia y la Iglesia es la esposa de Cristo. Miremos entonces la segunda definición que da este concilio con respecto a la maternidad de María. Dice, la divina maternidad es el fundamento de su especial relación con Cristo y de su presencia en la economía de la salvación operada por Cristo, y también constituye el fundamento principal de las relaciones de María con la Iglesia, por ser madre de aquel que desde el primer instante de la encarnación en su seno virginal se constituyó en cabeza de su cuerpo místico, que es la Iglesia. María, pues, como madre de Cristo, es también madre de la Iglesia. Entonces, así cerramos este tema de la maternidad de María. María proclamada inicialmente como la Madre de Dios, María, Madre de Dios, en el Concilio de Éfeso en el 431, y luego María como Madre de la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Bueno, entonces ya con esta parte, ya aquí terminamos este ciclo de María, de preguntas marianas. Si hay alguna preguntita, damos espacio entonces 5 minutos de preguntas para iniciar entonces con la oración. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? O a lo anterior. O inclusive, si hay preguntas con respecto a lo anterior, a lo que hemos visto ya sobre María, pues ese es el espacio. Les invito a que prendamos las cámaras para que las personas que vean la grabación no vean solamente a las 3, 5, a las 6 cámaras que están encendidas, sino que vean todas las personas que están en este momento. Hay 20 personas conectadas en este momento, entonces para que los que están viendo la grabación pues puedan verlos a todos. Y los que van a nuestro canal Madre del Cielo también lo puedan ver, que ahí está todo el historial de las enseñanzas y las predicciones. En YouTube ustedes colocan Madre del Cielo y entonces encuentran el canal que Olguita y yo hemos abierto, donde están publicadas todas esas enseñanzas que estamos dando todos los sábados. Si alguno está interesado, puede ir al canal y ahí está todo lo que hemos hablado hasta la fecha sobre María y los demás temas. Ahí lo pueden encontrar. ¿Listo? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta entonces sobre lo visto hoy sobre María, Madre de Dios, María, Madre de la Iglesia? Que fue muy cortico, fue muy chiquito. Y además sobre esto no hay muchas objeciones de los protestantes como tal. Otra pregunta respecto a lo que vimos anteriormente también. Bueno, listo. Entonces, no, pues yo sí quiero decir algo, no tanto una pregunta como un aporte. Que esta semana fue el
la celebración el 8 fue la celebración del nacimiento de la Virgen María. De acuerdo, Sí. sí, los cumpleaños. Que es un dogma, ¿no? Es un dogma que nosotros tenemos No de es fe. dogma. No es dogma, María Elena, no, solamente La hay cuatro natividad. dogmas marianos. María, Madre de Dios, ¿sí? Madre de la Iglesia. Está el dogma de la Inmaculada Concepción, el dogma de María siempre Virgen y la Asunción de María. Solamente Esos son los son los cuatro dogmas marianos. Y lo del 8 fue la natividad. Es una celebración litúrgica donde recordamos los cumpleaños de la Virgen, pero no De es la un Virgen. dogma, no es un dogma. Ah, ya. Ah, esa duda la tenía. Ok, porque recordemos que los dogmas son como 50 y pico de dogmas más o menos. Con respecto a los dogmas, todo el pueblo católico estamos obligados a creer. Y recordemos que es un dogma. Un dogma es una propuesta, no, una propuesta no, hay una palabra que es más precisa. ¿Una creencia? ¿Cómo? Una creencia. No, es más que una creencia. Bueno, no recuerdo la palabra exacta, el término exacto, pero el dogma básicamente es presentado a la iglesia como algo que nosotros debemos creer. ¿Pero por qué? Porque es algo que la iglesia, dentro de la revelación que Dios ha hecho a todos nosotros los creyentes, hemos descubierto que eso existía. No es algo que se inventa el Papa. El dogma no es un invento de un concilio y que nos obliga, sino que es algo que se ha descubierto. Por ejemplo, miren, si hablamos nosotros de la ley de la gravedad. La ley de la gravedad siempre ha existido. Todo lo que sube baja, ¿cierto? Y no depende de ninguno de nosotros. Pero hubo un tipo llamado Isaac Newton que una vez sentado debajo de un árbol se le cayó una manzana encima de la cabeza y se preguntó a sí mismo, ¿por qué caen las manzanas? ¿Por qué? Y entonces dijo, bueno, debió haber sido por alguna fuerza que la atrae. Y no solamente las manzanas, todo lo que sube baja, ¿cierto? Si hubiera sido una mujer, se hubiera dicho, están pensando por M. No, mentira. Entonces, lo que les quiero decir es que hay ciertas leyes universales que ya están allí. Hay alguien que las descubre y las enuncia. Conocemos la ley de la gravedad por su descubridor, por Isaac Newton, pero la ley ya existía, ¿cierto? Lo mismo pasa con los dogmas. Los dogmas ya están allí, son verdades absolutas que están allí. Lo que hace la iglesia es proclamarlo, ya me acordé la palabra. Lo que hace la iglesia es proclamarlo. Proclamarlo es decir, que la iglesia ya descubrió por la revelación, ya entendió que eso existe. Así como Isaac Newton descubrió la ley de la gravedad, la iglesia proclama un dogma, algo que ya existe. Y se hace obligatorio, ¿por qué? Porque así como la ley de la gravedad es obligatoria, mientras estemos en la Tierra, la ley de la gravedad siempre va a estar. No es como ahora que están diciendo que entonces que si yo me creo mujer, entonces soy mujer, y si me creo, teniendo yo 50 años, me creo una niña de 8 años, como el señor de 60 y pico de años que dijo que él se sentía una niña de 8 y una familia igual de loca a él, entonces lo adoptó siendo ya tan viejo y el tipo vestido de mujer porque su percepción es de niña, entonces él también se viste como niña, ¿verdad? Entonces, no es eso. La realidad es así. La naturaleza tiene leyes como tales que son absolutas. En el universo hay leyes absolutas. Y esos dogmas existen. Hay dogmas en la naturaleza, hay dogmas en el tema espiritual. Lo que hace la iglesia es simplemente declararlos, proclamarlos como tal. Y son obligatorios, ¿por qué? Porque simplemente, aunque nosotros no los entendamos muy bien, simplemente son realidades absolutas, realidades que están allí. ¿Listo? Eso es la esencia de un dogma. Listo. ¿Alguna otra pregunta entonces? Y si no, cerramos y comenzamos con la oración. Listo. Entonces les invitamos a que si quieren tráiganse su veloncito. Vamos armando entonces esta atmósfera de oración. Nosotros vamos a traer nuestro veloncito para, si quieren, apaguen las lucecitas. Vamos a parar la grabación en este momento para las personas que se encuentran aquí viendo esta pequeña charla.